manera de informarse en directo, ¿eh? Así es. Sí. Estar con la noticia desde adentro. Sí, me gustó lo de la antorcha también. Usted ha sido testigo de también lo de la antorcha. Si quiere puede opinar. Dígame que por lo menos se lo pasó bien con Robertito, con ese momento. Se la pedí, pero se la llevó. Iván, ¿qué era lo que ya estabas tirándole a Ignacio de Mendiguren? No, nos chicaneábamos con el Vasco, pero lo que le decía al comienzo era que la ley Pymes que se aprobaba en el Congreso era como la mejor ley posible para las pymes, y la pregunta era si es un paliativo o es una solución para las pymes. Paliativo, absolutamente. A ver, lo que yo más puedo rescatar de estos días en el Congreso, en el Parlamento en especial, que hay un clima distinto, Víctor Hugo, ¿no? Hay diálogo, como no hay mayorías y hay que construirlas, estamos trabajando muy bien. En esto es una ley que hemos trabajado con Bocio, con Kicillof, con La Espina, con cada uno desde su espacio, porque piensa distinto, pero con un espíritu muy constructivo. Esto a mí me sorprende realmente. Creo que ojalá esto se mantenga durante todo el año, porque si es así vamos a poder avanzar. El oficialismo tiene que negociar, ceder, no tiene esos votos, pero más allá de eso lo estamos rescatando, tanto en esta ley como en la ley de autopartes, y además un congreso que lo abrimos, Víctor Hugo. Yo soy presidente de la Comisión de Industria, y cuando cité a las pymes, 350 pymes vinieron el primer día. No solamente la convoqué desde mi comisión, invité a todos los otros espacios políticos que están en el Parlamento. Los escuchamos. Y en menos de 60, 70 días le estamos sacando una ley para ellos. Escuchamos que tiene un problema con la industria del juicio, es un tema que están padeciendo muchísimo. Ya estamos modificando la ley de riesgo de trabajo, etc. Y una gran colaboración de todos. Sinceramente, esperemos que esto se pueda mantener. Ahora, vamos al tema concreto. También, digamos que son las dos primeras leyes que vemos que van un día en dirección de la economía real, en dirección de poder ocuparnos de que la gente vuelva a pensar que pegamos la curva y volvemos a crecer. Estamos debatiendo muchas cosas, pero siempre hablamos del síntoma y no de la causa. Esto uno lo resuelve cuando vuelve a crecer. Mientras no vuelva a crecer, el resto vamos a discutir lo que vos quieras. Y hasta ahora el gobierno creo que encaró una agenda, por llamarle del ajuste o la agenda del sinceramiento, y se olvidó de la otra. Vos sabés que lo que nosotros pensamos, nosotros creemos que se salía había que corregir, por supuesto, distorsiones macroeconómicas, pero hay dos formas de hacerlo. Desde el ajuste económico o desde el crecimiento económico. Desde el ajuste vimos los resultados del 2001, si ustedes se acuerdan, antes de que explotara la convertibilidad, hicimos un megacanje, un blindaje, le quitamos el 15% a los jubilados, se hizo de todo y sin embargo no pasó nada. Y si vemos el caso Grecia, hace 5 años que vive de ajuste en ajuste. ¿Qué es lo único que creció? La tensión social. Claro. Vasco, a propósito del segundo semestre, vos siempre tenés una frase que es nadie invierte en una economía que sea chica. Y es lo que está pasando hoy. ¿Qué crees que va a pasar entonces en este segundo semestre, en la economía real? Yo creo que el gobierno apuesta mucho a que haber arreglado con los holdout, del exterior va a venir una inversión y al blanqueo. Yo creo que el blanqueo puede ser, que no lo puedo evaluar porque puede ser que mucha gente, por problemas que en el mundo cada vez es más difícil manejar plata no declarada, puede ser que venga, pero no creo que pueda venir porque no hay negocios en la Argentina. Es decir, la Argentina ha quedado una macroeconomía que ya el campo, que es el único sector que, digamos, arrancó en punta, está teniendo costos que lo están dificultando. En la industria no hay negocio, la industria hoy está sobreviviendo, pero ya traemos 3 años sin generar empleo. Entonces, primero hay que generar negocio, hay que generar un clima donde haya espacios o márgenes razonables de rentabilidad en las economías regionales para que vaya la inversión. Nadie invierte, por eso te digo, una economía que sea chica, porque si se achica con lo que está es suficiente. Y el más optimista, ¿cuándo puede pensar que va a llegar ese famoso segundo semestre que no llegó ahora, pero que algunos proyectan que sí se puede dar para el 2017? Yo creo que depende mucho de las señales que dé el gobierno. Por eso yo le digo al gobierno estos días, ahora arreglamos el tema PYME, lo sacamos adelante, pero simultáneamente, y vos lo conocés muy bien, el argentino no es japonés o no es alemán, tiene un ADN que cuando ve determinadas cosas sabe anticiparse. Entonces hoy, una pyme, por eso lo quisimos dar una señal muy rápido. ¿Por qué? Insisto, hago un paréntesis. Las grandes inversiones que puede ser que el gobierno aspire, vendrán a la obra pública. Sí, esperemos, pensemos el año que viene. ¿Van a vender a grandes empresas? Sí, no generan empleo. Y además están radicadas en los centros urbanos, que es el único músculo social que genera empleo, primero 85%, y que además lo desparrama por todo el país, la pequeña y mediana. Entonces, perdón, Víctor, termino.
hay que ocuparse de darle señales a esa gente, no a los de afuera que miran otras cosas. Y a esa gente, hasta ahora, ¿qué le estás diciendo? Que está en una tormenta perfecta. Se le cayó el nivel de actividad. Le diste unos aumentos de tarifa que sobre su facturación es mucho. Además, le abriste las importaciones. Las importaciones de productos terminados, manufacturados, mayo contra mayo, crecieron el 42%. Entonces, además, ¿qué ve? Perdón, Víctor Hugo, y con esto termino. Ve algo que en la Argentina fue la bicicleta financiera eterna. Cuando ven que se abre el ingreso de capitales, se pagan tasas altísimas el mismo Banco Central y el dólar se plancha, se llama bicicleta financiera. Y eso las ve una pyme porque tiene antecedentes. Entonces creo que el gobierno debe dar señales rápido, y todos vamos a ayudar, de que no vamos a repetir eso. Ignacio, nunca vi tanto entusiasmo que parece en positivo para decir algo tan horroroso como el panorama que presenta. A ver, no, Víctor Hugo, yo creo que para corregir algo... Pero no hay nada que esté bien. ¿Usted se escuchó lo que dijo? Sí, sí. Rescáteme una cosa que le parezca positiva a la que dijo. Lo que me parece, bueno, que estamos legislando rápido para que las cosas salgan. Segundo, que ese músculo pyme... Víctor Hugo, yo fui ministro de Producción en el año 2002, nos tuvimos que hacer cargo de la explosión de la convertibilidad. ¿Y sabe qué hicimos? Le pusimos a este sector de la economía que estaba olvidado y fundido las condiciones macro para que agarraran. En un solo año... Ese es un capítulo complicado para usted. Usted estuvo a favor de la especificación asimétrica. Estuve a favor, estuve en contra de la dolarización de la economía. Que eso le hago un debate un día cuando quiera, a fondo. Fíjese dónde estaría la Argentina si lo hubiéramos dolarizado. Seríamos Panamá, las Islas Marshall, con suerte, Micronesia. Haber dolarizado la economía era perder las herramientas de la política económica. Y haber especificado asimétricamente, como hizo el gobierno de Duhalde. Y yo lo recuerdo... Ignacio, con todo respeto, apoyando eso. Pero me hago cargo otra vez, y si ese también fue un drama que vino a repararse después en este tiempo. Víctor Hugo, ¿qué le digo una cosa? Si quiere venir a un programa, es interesante, es historia ya, pero a mí me interesa mucho contarla. Y ¿sabe qué le digo a todos los economistas y sobre todo a los ortodoxos? Te doy 14 años de diferencia, ¿no? Que pasaron. Toma, este era el problema, decime vos qué harías. Y ahí se acabó la discusión. Porque de afuera hablaban todo, habría. ¿Usted no se acuerda cuando decían que había que poner una banca offshore en la Argentina? Es decir, que los ahorros de la Argentina se los llevaran a Gran Caimán. ¿No se acuerda cuando decían que había que vender la Patagonia para pagar los bonos Samurai? Cuando nos decían en ese gobierno que estamos tratando de sostenerlo, que iba a quedar uno de cada 3 bancos. Bueno, cuando tuvimos que decirle a las petroleras que les íbamos a poner retenciones. En fin, es un capítulo interesante para que no se vuelva a repetir. Porque ¿sabe qué nos pasa en Argentina? Si queremos un proyecto nacional, tenemos que lograr la unidad del campo nacional. El proyecto nacional implica agregar valor. ¿Qué proyecto nacional va a hacer con quienes le abren las puertas a los que vienen a vender? Gran proyecto para los obreros de los otros países. ¿De qué proyecto nacional se puede hablar cuando unos sectores son extraordinariamente favorecidos y otros perjudicados? ¿Cuál es el proyecto nacional con alguien que tiene que pagar una tarifa atroz porque le quitan la ayuda y el subsidio, y otro que se rebusca porque los subsidios que ya no tiene la gente se lo están dando a él? Los subsidios se mantienen igual. Ahora lo va a decir en un rato Darío Gaño. Lo que pasa es que los subsidios pasaron a las empresas y no se quedaron en la gente. Víctor Hugo, este es un diagnóstico que podemos también optar por un programa interesante. Este es a mí el debate que falta en la Argentina. El debate primero, a dónde queremos ir. Luego vayamos de vacaciones, ¿a dónde vamos? Me va a preguntar usted, para saber qué va al Ijago. ¿Podemos ir al Polo o al Ecuador? Depende. Este debate no está. En la Argentina discutimos todo menos lo importante. Yo creo en un proyecto, creo en la unidad, por eso le hablo de este Congreso. Y fíjese que en un congreso yo no le dije que me llevaba bien con los Chicago Boys. Yo estoy trabajando con todas las personas que le dije que estamos trabajando. Y el movimiento obrero, acá es clave en la Argentina ir al acuerdo económico y social, que vos sabés lo que yo lo he defendido siempre. ¿Por qué? Porque desde que el mundo es mundo, Víctor Hugo, ¿sabe dónde está la lucha? Por dónde se agrega el valor. Porque el país que agrega el valor, paga los altos salarios y lo hace, deja de hacer lo otro. Y esto no es gratis. Cuando usted quiere encarar esa transformación, es donde afecta los intereses que están atados a la vieja estructura. Por ejemplo, una gran cerealera, ¿qué quiere que prefiere? Poner un barco, cargar un barco en el puerto de cereales y tradearlo en el mundo, o que usted se lo transforme en bioetanol, en proteínas.
Al país le conviene eso. Ahora, ese señor, que es muy poderoso en el mundo, ese negocio no le ¿Y conviene. cómo le va a convenir si de pronto tiene un gobierno al que presiona un poco y ese gobierno le da todas las ganancias sin tener que hacer nada para dentro del país y sacándolo todo para afuera? Y esto es lo primero que hizo el gobierno desde el anuncio en los maizales de Mauricio Macri cuando sacó todas las retenciones. A ver, ahí tiene un ejemplo. Una medida proclamada y no estudiada. El maíz, mire, cuando un europeo ve un camión de maíz, ¿sabe lo que ve? Ninguno ve un granito, ¿eh? Ve cuántas toneladas de proteína, cuánto biocombustible, y tienen la plata para poner la plata de combustible, y tienen la plata para transformarla en proteína. ¿Sabe qué es lo único que no tienen? La tierra y el agua para tener el grano. Y nosotros que lo tenemos, Víctor Hugo, se lo damos a ellos para que lo transformen. Bueno, este es el proyecto nacional que hablo. Y para esto hay que tener unidad en el campo ¿Pero qué proyecto nacional con esta gente? Bueno, Ignacio? pero yo celebro, lo que usted dice es música. Ahora, los intérpretes de esa música son gaiteros que quieren tocar tango. Hoy han ganado una elección y nosotros no los hemos votado. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es volver a plantear lo que nosotros creemos que es bueno. Vasco, Massa, Sí. digo, el Frente Renovador, ustedes, Sí. ¿cómo ven, o en realidad si quieres hablar de tu punto de vista, que Macri haya ido a Chile con el tema Alianza del Pacífico como miembro, ¿cómo es que se llama ahora? A la Alianza del Pacífico. Sí, pero ahora es como miembro... no permanente, observador, gracias Sí, Leandro bueno. Gabriele. Miembro observador con la posibilidad de estar permanente. El tema México, todo eso, ¿cómo lo ves? Con mucha preocupación. Primero te digo, y esto lo interrogué a la canciller cuando vino al Congreso y yo le dije puntualmente, observador era el problema, van como observador. Primero dijimos, canciller, antes de saber qué nos conviene, si la Alianza del Pacífico, la Alianza del Atlántico, el Mercosur, dígame qué queremos, qué somos nosotros. Somos un país que va a agregar valor, somos un país de la economía primaria, vamos a seguir con China vendiéndole grano de soja y venderle el 90% de lo que le vendemos es poroto de soja y sus derivados y el 90% de lo que le compramos es producto manufacturado. Ese es nuestro modelo. Primero discutámoslo y después vemos con quién nos conviene asociarnos. Si no es al revés. Ahora, ¿qué le dijimos? La Alianza del Pacífico, señora canciller, tiene que comprender que la Argentina no tiene esa relación, lo mismo, con todo respeto, que Chile, Perú, Ecuador. Ellos no tienen industria. Entonces no tienen una cultura industrial que defender, al contrario, les sirve el intercambio. Argentina y Brasil tienen una realidad absolutamente distinta. ¿Qué nos dijo la canciller? Y garantizó, y está la versión taquigráfica, y si no la cumple un día se lo llevaré, lo que dijo es, no negociaremos jamás con la Alianza del Pacífico, sino es junto con Brasil. Esto es una definición que, bueno, cuando no pensamos igual, hay que hacerla expresar y defenderla. Ignacio, muchas gracias. Gracias. Estamos tratando de ver esa luz que anunciaba Michetti, ¿se acuerda cuando dijo, vos elegís el túnel, te lleva un tiempo y de pronto ves la luz? Y la luz iba a ser ahora cuando terminara junio y el segundo semestre iba a transcurrir. La radiografía que usted ha hecho, se le pone mucho positivismo, pero si repasamos cada uno de los ítems, parto de esa realidad no hay para promesas transformarla, reales. No es que la acepte. Parto de esa realidad para transformarla. Lo peor que me podría pasar es que crea que eso no es así. Es serio. Y a las pymes les tengo confianza. ¿Y sabe cuál es el proyecto también dentro de este marco? Lograr que el emprendedor lo transformemos en pyme. Al pyme en pequeño y mediano empresario. Y al pequeño y mediano que volvamos a tener empresas nacionales que se puedan lanzar al mundo. Claro. Ignacio, gracias, como siempre, muy amable. Ignacio de Mendiguren, aquí tenemos un regalo. ¿Qué es esto? Carrozas de fuego. Carlos Rivero sería él. La antorcha para de Mendiguren. Con los anillos y todo, ¿eh? Es un regalo para Ignacio, para que se lleve un buen recuerdo. Muy bien. ¡Ay, de Mendiguren! Llegó a todo. Tanto que le gustó, La voy a antorcha defender. de regalo. Ojalá que Es el sea, proyecto nacional que ojalá me que llevo. sea la llama de la esperanza de ese proyecto nacional.
que Vamos a usted hacer todo lo menciona, posible, Víctor Hugo. Ignacio. Gracias. A ustedes. Bueno, vamos a ver qué clima tenemos. Nos grande, puso muy bien Roberto. Robertito. Nos ha puesto en clima positivo. Bueno, Sí, señora. sí, un poquito positivo, porque además de todo, la lluvia persiste, la lluvia pasa.